hay que diferenciar varios aspectos. La sucursal de una sociedad extranjera realmente es un establecimiento de comercio constituido y controlado por una sociedad extranjera, por una casa matriz. Es decir, que se diferencia totalmente y su naturaleza es totalmente diferente de una sociedad nacional con accionistas extranjeros. Bienvenidos a la consultoría, un espacio donde hablamos sobre temas de relevancia legal. El día de hoy, en este podcast, hablaremos sobre un tema bastante particular, el cual es la creación de empresa extranjera en Colombia. Y para eso tenemos a un invitado bastante especial, quien es el doctor Nicolás Zambiano. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la idea es hablar de este tema tan interesante que es la creación de empresas extranjeras o con capital extranjero en Colombia y también diferenciarlas de la creación o constitución de sucursales de sociedades extranjeras en nuestro país. Bueno, doctora Aguilar, cuéntenos entonces sobre su experiencia. Bueno, yo soy el director de Afirma Legal, tengo más de 13 años de experiencia en derecho comercial y en otras áreas del derecho. Soy especialista en derecho de los negocios internacionales. Precisamente he asesorado un gran número de compañías en su proceso de inversión extranjera en Colombia, en constitución de sucursales de sociedades extranjeras en nuestro país, en registros y trámites de inversión extranjera ante el Banco de la República, en derecho cambiario, en derecho aduanero, y mi ejercicio profesional se ha concentrado en asesorar inversionistas extranjeros que vienen a invertir en diferentes sectores económicos de nuestro país. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Quisiera entonces empezar preguntando cuáles son los pasos fundamentales que debe tener una empresa extranjera para constituir una sucursal aquí en Colombia, de acuerdo con el Código de Comercio y Normativa Comercial Nacional. Ok, realmente hay que diferenciar varios aspectos. La sucursal de una sociedad extranjera realmente es un establecimiento de comercio constituido y controlado por una sociedad extranjera, por una casa matriz. Es decir, que se diferencia totalmente y su naturaleza es totalmente diferente de una sociedad nacional con accionistas extranjeros. Entonces, de ahí parte la connotación de diferenciar una sucursal de una sociedad extranjera a la figura de una sociedad nacional con inversión extranjera o con inversionistas y accionistas extranjeros. Ambos trámites son completamente diferentes o distan mucho en su procedimiento. Uno de ellos, y el que nos queremos referir acá, es el trámite o el proceso de constituir una sucursal de sociedad extranjera en Colombia. Es un trámite un poco dispendioso, tiene unos pasos muy específicos, unos detalles muy específicos, unos documentos realmente relevantes si queremos que el proceso sea ágil y no sea tan demorado como se presenta en algunas ocasiones. Y digamos que la necesidad de los clientes varía mucho, porque de acuerdo con el proyecto, de acuerdo con la inversión, de acuerdo con los planes a futuro de repatriación de capitales y con la opción o nivel de permanencia que quieran tener las empresas en nuestro país, podemos determinar si es más viable constituir una sucursal de sociedad extranjera o si en definitiva lo que queremos es constituir una sociedad nacional con accionistas o con inversionistas extranjeros. Listo, doctor. Entonces me gustaría preguntarle cuáles son los documentos requeridos para este trámite. Bueno, como te mencionaba, si nos concentramos en el trámite de constitución de sucursal de sociedad extranjera en Colombia, tenemos que hacer un listado bastante extenso de documentación.
Digamos que el proceso de constitución nace en el extranjero, porque es la casa matriz la que decide constituir una sucursal o un establecimiento de comercio en Colombia y registrarlo. Entonces, lo primero es que tenemos que tener en cuenta que debe mediar una resolución, un acta, una asamblea, una decisión del máximo órgano social de la casa matriz, no de la empresa en Colombia, no de los accionistas, no de el máximo órgano social en Colombia. Esto no es correcto. Lo que es correcto es que debe mediar una decisión societaria, una decisión del gobierno corporativo, una decisión del máximo órgano corporativo de la casa matriz. Normalmente este documento se llama Resolución de Constitución de Sociedad Extranjera, de sucursal de sociedad extranjera en Colombia. Y este documento lo que hace es tomar la decisión desde la casa matriz, desde sus directivos, y plasma las condiciones específicas en las que funcionará la sucursal. ¿Qué plasma? Plasma condiciones de tiempo, modo, lugar, objeto social, representantes, administradores, domicilio, y en fin, plasma todas las condiciones específicas de cómo va a funcionar la sucursal, con qué objeto, con qué duración, en qué lugar, quiénes van a ser los responsables. Y ese documento de resolución es el que nos sirve a nosotros, o esa acta donde se toman las decisiones de constitución de la sucursal por medio del máximo órgano de la casa matriz, es el que nos sirve a nosotros para redactarlo tanto en el idioma original, por ejemplo en inglés, y en español, traducirlo de manera oficial por un traductor oficial, apostillarlo, notarizarlo en el país de origen, traerlo a Colombia y que con ese documento comenzar a redactar otra serie de documentos como son los poderes o el power of attorney para que nosotros como abogados actuemos en Colombia para la constitución de la sucursal, hagamos los estatutos de esa sucursal y junto con estos documentos, es decir, resolución de constitución emitida por el máximo órgano de la casa matriz, poder de abogado debidamente conferido, apostillado, notarizado, los estatutos de la sucursal debidamente redactados, igualmente traducidos y apostillados. El paso a seguir es elaborar una escritura pública o elevar estos documentos ante notario para que se emita una escritura pública de constitución de sucursal de sociedad extranjera. Esto se debe hacer en una notaría del domicilio donde va a funcionar la sucursal. Y una vez tengamos la escritura pública de constitución de sucursal de sociedad extranjera en Colombia, debemos acudir ante la Cámara de Comercio para hacer todo el trámite de constitución, que nos emitan un certificado de existencia y representación legal de la sucursal, que como te decía al principio, dista o se diferencia mucho de una constitución de una sociedad nacional con inversionistas extranjeros. Y una vez obtengamos este certificado de existencia y representación legal ante la respectiva Cámara de Comercio, debemos adelantar todos los trámites de registro ante la DIAN. ¿Para qué? Para obtener el RUT, el Registro Único Tributario de la sucursal, con su registro único tributario independiente, con un NIF independiente, donde se va a estipular pues, cuáles son las responsabilidades tributarias de esta sucursal. También para obtener una resolución de facturación de la sucursal. Y posterior a ello debemos adelantar unos trámites ante el Banco de la República para obtener, digamos, los certificados o los extractos de las inversiones extranjeras realizadas por la casa matriz como inversionista extranjero en Colombia, o por los accionistas de la casa matriz como inversionistas extranjeros en Colombia. Y esto es una inversión extranjera directa, así se entiende. Es una operación de obligatoria canalización bajo los estipulados o bajo los lineamientos del derecho cambiario colombiano, porque al momento de invertir y hacer una inyección de capital extranjero directamente en una sucursal colombiana, se entiende que hay una inversión extranjera directa. Este trámite y esta inversión debe ser analizado a través del mercado cambiario y adicionalmente se deben
obtener los registros y los extractos de estas inversiones ante el banco para cumplir con la regulación cambiaria en Colombia, y no solo para esto, sino que al momento de la repatriación de capitales tengamos todos los soportes, tanto de la inversión inicial, digamos, de los movimientos cambiarios que se han hecho desde la inversión inicial, es decir, desde la apertura de la sucursal en Colombia, y para repatriar esos capitales y sacar esas divisas también igualmente a través del mercado cambiario, y presentar obviamente los informes y los reportes que requiera tanto el Banco de la República como los bancos comerciales en general. Perfecto, doctor. Me quedó sonando mucho lo de la parte de la escritura pública. Quisiera preguntarle entonces qué papel juega básicamente en el proceso de constitución de empresa y adicionalmente cómo se protocoliza. Sí, digamos que esta es una confusión que tienen la mayoría de los empresarios y la mayoría de los inversionistas extranjeros en Colombia. Yo te explicaba que hay unas diferencias abismales desde el punto de vista técnico-jurídico en qué es una sociedad nacional con inversionistas nacionales o extranjeros, o con una inversión extranjera directa, y qué es una sucursal de sociedad extranjera en Colombia. Hay que entender que la naturaleza de una sucursal de una sociedad extranjera en Colombia es un establecimiento de comercio abierto al público, así lo determina nuestro Código de Comercio, pero que es controlado y es de propiedad de una casa matriz o de una sociedad domiciliada en el extranjero, así lo dice tanto el Código de Comercio como el Estatuto Tributario y, digamos, la diferente legislación aplicable al caso. Teniendo en cuenta esa naturaleza, la escritura pública de constitución, que no es necesaria, por ejemplo, en la SAS, cuando es una sociedad nacional con inversionistas extranjeros y es del tipo societario de una sociedad por acciones simplificada. Esa escritura pública tiene una connotación demasiado importante porque es el acto jurídico mediante el cual nace a la vida jurídica la sucursal de sociedad extranjera en Colombia. Es una formalidad que establece el Código de Comercio para lograr constituir o incorporar a la vida jurídica un establecimiento de comercio que es propiedad de una sociedad domiciliada en el extranjero. ¿Cómo se hace esto? Es un proceso, en mi concepto, bastante dispendioso. Es una serie de requisitos documentales que se deben cumplir ante la notaría, que en mi concepto suelen ser bastante largos, porque para que se emita esa escritura pública o se lea escritura pública a la constitución de la sucursal, se deben traer a Colombia unos documentos con unos formalismos específicos. Entonces yo te hablaba, por ejemplo, del poder de abogado para poder constituir la sucursal. Ese poder debe estar debidamente traducido, notarizado y apostillado en el país de origen. Ese poder debe estar emitido con unos requisitos legales específicos. ¿Cuáles son esos requisitos legales específicos? Por ejemplo, que quien otorga el poder sea el representante legal o el administrador debidamente identificado y reconocido en el certificado de incorporación de la casa matriz en el país de origen. Debe estar ese representante o ese administrador debidamente reconocido en los estatutos de la casa matriz en el país de origen. Entonces, el poder, que es uno de los documentos para poder elevar la constitución de la sucursal, la escritura pública, debe tener unos requisitos y unos soportes documentales adicionales debidamente notarizados, apostillados y traducidos oficialmente. Entonces, ese es uno de los documentos que sería prerequisito para la escritura del poder. Otro de los documentos es la resolución del órgano directivo o del máximo órgano directivo de la casa matriz. Y a su vez esa resolución debe estar sustentada y apoyada por documentos que demuestren que ese sí es el máximo órgano directivo. Entonces estamos hablando de un Board of Directors, una junta directiva de la casa matriz,
En el certificado de incorporación y en los estatutos de la casa matriz debe estar debidamente identificado que ese órgano sí es el órgano de dirección y que ese órgano de dirección además tiene las facultades para decidir constituir establecimientos de comercio en el extranjero y que adicionalmente tiene la facultad para constituir o decidir sobre sucursales extranjeras de esa casa matriz y quién va a ser el controlante. Ese sería otro de los documentos. Y toda esa documentación tiene que presentarse junto con unos estatutos de la sucursal ya redactados bajo la ley colombiana y bajo la instrucción que nos ha dado la casa matriz, la junta directiva de la casa matriz, el órgano directivo de la casa matriz, y que esté acorde con el poder de abogado que nos están otorgando para estos documentos: poder de abogado, resolución de la casa matriz, estatutos de la sucursal, se presenten ante la notaría con todos sus requisitos formales y la notaría eleve estos estatutos y este acto de constitución de la sucursal y esta resolución de este poder a escritura pública y emita esta escritura pública con los requisitos del Código de Comercio colombiano para así presentarla en la Cámara de Comercio y ahí sí adelantar el trámite de inscripción y registro ante la debida Cámara de Comercio, porque realmente la naturaleza de una sucursal es que nazca la vida jurídica en el momento en que se eleva y se protocoliza esta escritura pública. Entonces, para responder puntualmente a tu pregunta, es para protocolizar y elevar a escritura pública la constitución de una sucursal de sociedad extranjera ante notaría. Se necesitan una serie de documentos previos. También estos documentos previos deben tener estos formalismos legales que acabo de explicar. Y junto con estos documentos nosotros hacemos unos estatutos que están apoyados con todos estos documentos, poder de resolución del órgano directivo de la casa matriz, que se presentan ante notario y el notario se encarga de protocolizar en escritura pública y emitir esta escritura pública para que con esto se haga el trámite de inscripción y registro ante la Cámara de Comercio. Ese sería el trámite. Ok, doctor, tengo también otra pregunta y es: ¿qué es la aceptación de cargos de los directores o en este caso los representantes legales en este proceso de constitución? Sí, claro. Recordemos que la naturaleza de una sucursal no es la misma naturaleza jurídica de una sociedad comercial de origen colombiano con capital extranjero. Entonces, como la sucursal de sociedad extranjera en Colombia es un establecimiento de comercio abierto al público de propiedad de una sociedad domiciliada en el extranjero y controlada, o sea, tiene una situación de control por parte de una casa matriz en el extranjero y de unos directivos en el extranjero. Esta casa matriz tiene que designar unos administradores, llámese representantes legales, de esa sucursal o de ese establecimiento de comercio en el territorio colombiano. Y esos administradores o representantes legales tienen que asumir esa posición y aceptar el cargo de manera formal dentro del trámite de constitución, inscripción y registro de la sucursal ante la debida Cámara de Comercio. Entonces, el órgano directivo de la casa matriz designa unos administradores y un representante legal o unos representantes legales de la sucursal. Y estos directivos tienen a su vez que aceptar formalmente esa designación mediante unas cartas que deben venir previamente apostilladas y traducidas. Si es, por ejemplo, una persona que es extranjero o viene del extranjero o está domiciliada en el extranjero y va a venir a Colombia a aperturar esta sucursal. Y estas cartas de aceptación con unos requisitos específicos, digamos, de escritura y de formalidad deben presentarse dentro del trámite de constitución. Es decir, que los administradores y representantes legales de una sucursal, así como en las sociedades comerciales, o así como por ejemplo en las sociedades por acciones simplificadas, dentro del trámite de inscripción y de registro deben aceptar el cargo que se les designa. Ok, y en este caso entonces, ¿cuál es la importancia de la resolución de facturación en este proceso?
Bueno, eso ya es otro aspecto, otro trámite dentro del proceso de constitución e incorporación de una sucursal de sociedad extranjera en Colombia. Es un trámite que se hace ante la DIAN. Lo que ocurre es que las sucursales de sociedad extranjera en Colombia sí tienen una personalidad jurídica, una persona jurídica independiente, obviamente a su casa matriz. Cuando se constituye una sucursal de sociedad extranjera en Colombia, nace a la vida jurídica esta sucursal con un nuevo NID, un nuevo RUT y, por ejemplo, una resolución de facturación. Entonces, una vez que la sucursal obtiene su registro único tributario, obtiene su número de identificación tributaria o NID, puede solicitar ante la DIAN una autorización de facturación. ¿Qué le permite hacer la autorización o la resolución de facturación? Pues emitir los documentos contables equivalentes a facturas de venta. Para tú vender cualquier servicio o producto en Colombia, tienes la obligación de facturar. Eso lo establece el estatuto tributario. Y lo que hace la resolución de facturación es autorizarte un número específico de facturas, un sistema de facturación, por ejemplo, a través de un software contable debidamente habilitado por la DIAN, para emitir facturas de venta. Y la importancia de las resoluciones de facturación, así como en las sociedades comerciales, también para las sucursales, es que puedan emitir facturas, documentos contables, y de esta manera poder generar ventas de productos o servicios de manera legal. Ok, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esto, hablemos de los libros de comercio. Entonces, ¿qué libros de comercio debe registrar una sucursal de sociedad extranjera en Cámara de Comercio aquí de Colombia y por qué son importantes? Sí, digamos que los libros de comercio naturalmente son los libros contables, los libros de registros diarios, los libros de actas y los libros de accionistas. La obligación de llevar los libros de comercio nace de las obligaciones del comerciante establecidas en el Código de Comercio. Entonces, todo comerciante en Colombia que tenga la condición de comerciante tiene unas obligaciones por su naturaleza, por su condición de comerciante, como la de llevar libros de comercio. Esa obligación que nace del Código de Comercio también aplica para las sucursales. Entonces deben llevar libros contables, registros contables, libros diarios, libros de accionistas y libros de actas. Y esos libros deben actualizarse de manera correcta, registrarse ante las respectivas cámaras de comercio, y esa gestión o teneduría de libros debe mantenerse actualizada año a año, periodo por periodo, si no se estaría incumpliendo las obligaciones que se tienen como comerciante. Además, esto también podría derivar en otras responsabilidades, como responsabilidad de los administradores, es decir, responsabilidades del representante legal, de los administradores de hecho, de, por ejemplo, responsabilidades derivadas del cargo de revisoría fiscal o de los contadores. Y es por esta razón que la teneduría y actualización de libros comerciales, siendo una obligación establecida en el Código de Comercio, debe realizarse de manera constante y paulatina para cumplir con las obligaciones que nos impone la ley comercial colombiana y que definitivamente son supervisadas y vigiladas por las otras sociedades. Ahora, ¿cuáles son estos libros? Libro de movimientos diarios, libro de movimientos contables, registros de documentos contables, libros de actas y libros de accionistas. Ok, perfecto. Y ya hablando, digamos, en el tema económico particularmente, ¿cuál es la importancia, llamémoslo así, de que esta sociedad extranjera abra una cuenta bancaria aquí en Colombia a su nombre y por qué es necesario? Claro, es necesario, es obligatorio, porque definitivamente como la sucursal de sociedad extranjera es una persona jurídica independiente a su casa matriz, tiene un NIT independiente, un número de identificación tributaria, tiene un RUT independiente, tiene un registro mercantil independiente. Es una persona jurídica independiente a su casa matriz y va a emitir facturas y va a vender productos o servicios. El estatuto tributario impone una obligación de bancarizar las operaciones que se hagan a través de una sociedad comercial o a través de una sucursal de sociedad extranjera. Es decir, la obligación de bancarizar es que si a mí me pagan una factura derivada de un producto o servicio que yo estoy vendiendo, tiene que hacerse a través del sistema financiero, obviamente con unos topes mínimos. Pero esta obligación se debe cumplir.
Es decir, que para desarrollar el objeto social de la sucursal es necesario bancarizar sus operaciones, llevar obviamente su contabilidad completamente al día, es decir, estados financieros completos, estado de resultados, estado de situación financiera, estados de flujo de efectivo, de patrimonio, notas. Y la única manera de llevar a cabo en debida forma el registro contable de esas operaciones de venta de productos y servicios, de costos y gastos de una sucursal y obviamente de canalización y bancarización del pago de productos y servicios es a través de una cuenta bancaria. Pues sí, como te venía diciendo, realmente lo que ocurre con las cuentas bancarias de una sucursal, de una sociedad extranjera en Colombia, es que esas cuentas bancarias son totalmente necesarias desde un principio de la operación de la sucursal, porque también recordemos que existe una obligación cambiaria a través de la legislación en derecho cambiario colombiano que indica que la inversión extranjera directa, por ejemplo, en una sucursal, es una operación de obligatoria canalización. Y la canalización solo se hace a través de los intermediarios del mercado cambiario. ¿Quiénes son los intermediarios del mercado cambiario? Los bancos. ¿Y a través de qué producto financiero se hace la canalización de la inversión extranjera directa? A través de las cuentas bancarias empresariales. Es decir, que si uno quisiera hablar de la relevancia de una cuenta bancaria empresarial en el proceso de constitución de una sucursal de sociedad extranjera en Colombia, tendría obligatoriamente que decir que es totalmente necesario desde el principio de la operación de la sucursal para cumplir con las obligaciones cambiarias en el derecho colombiano, como lo es la obligación de canalización de la inversión extranjera directa. Ok, listo, perfecto, doctor. Tengo también otra pregunta, y es ¿qué es el registro de inversión extranjera en el Banco de la República? ¿Y por qué básicamente para esto se requiere un abogado societario, si no estoy mal, para realizarlo? Bueno, ahí hay que hacer una precisión y primero no se requiere un abogado en derecho societario, es aconsejable hacerlo a través de una firma o de un despacho o de una oficina o de un abogado que tenga experiencia no solo en derecho societario sino en inversión extranjera, en derecho cambiario, en derecho de los negocios internacionales, como es mi caso. Y no es precisamente un registro. Hace unos años, efectivamente lo que uno adelantaba era un registro de la inversión extranjera y había un plazo determinado para hacerlo, desde que se canalizaba la inversión para formalizar el registro. Ahora lo que hace el Banco de la República es emitir unos extractos de la inversión. Esos extractos de la inversión se hacen a través de una plataforma, de un sistema que tiene debidamente diseñado el Banco de la República. Y esos extractos de la inversión lo que me certifican es qué operaciones de inversión extranjera y en moneda extranjera yo he canalizado a través del mercado cambiario y por qué concepto. Entonces, realmente ese registro lo que demuestra es qué operaciones se hicieron a través de un intermediario del mercado cambiario, es decir, a través de un banco comercial, a qué concepto, por qué concepto se hicieron, es decir, a través de qué código cambiario se hicieron, es decir, por ejemplo, por concepto de inversión extranjera directa en una sucursal colombiana o en Colombia, cuánto fue el monto de esa operación, la fecha de la operación, y eso queda registrado en el extracto del inversionista o en el extracto de inversión extranjera de un inversionista extranjero en el Banco de la República. Y de esta manera obtenemos ese registro, ese certificado, ese extracto que nos sirve para demostrar que estamos canalizando en debida forma las inversiones. Bueno, doctor, ya hablando de la parte administrativa, básicamente entonces quisiera preguntarle cuál es el rol del representante legal de la sucursal de una sociedad extranjera y básicamente cuáles serían sus funciones. Bueno, digamos, el representante legal tiene la calidad de administrador
tanto en las sucursales de sociedad extranjera como en las sociedades comerciales. Es decir, él tiene las mismas responsabilidades de un administrador bajo la ley colombiana. El representante legal será el encargado de vincular a la sucursal en todo acto o contrato frente a terceros, es decir, tiene la facultad de contraer obligaciones con terceros a nombre de la sociedad, de representarla legalmente frente a cualquier autoridad y obviamente en su función como representante legal o administrador responderá solidaria y ilimitadamente en casos de negligencia o inclusive de extralimitación de sus funciones consagradas en los estatutos y en la resolución de conformación de esta sucursal. También el representante legal podrá verse expuesto a acciones penales o acciones sociales de responsabilidad societaria, es decir, acciones de responsabilidad frente a los socios o frente a terceros, y acciones penales, así como, por ejemplo, la administración desleal por el posible delito de administración desleal o por la comisión de un delito de abuso de confianza en sus funciones como representante legal. Perfecto, doctor. Aquí sí me gustaría entonces hacer como un paréntesis y quisiera preguntarle qué diferencias existen entre la constitución como tal de una empresa o bueno, de una sociedad extranjera y de una empresa nacional, pero ya hablemos entonces en términos administrativos y legales respecto a Colombia. Pues ese es un tema bastante extenso que de alguna manera lo que estaba refiriendo al principio de esta charla. Son entidades jurídicas o figuras jurídicas de naturaleza totalmente diferente. Es decir, una sucursal de sociedad extranjera se entiende como un establecimiento de comercio domiciliado en Colombia, del cual es dueño o tiene control o situación de control una sociedad matriz domiciliada en el extranjero. O sea, damos una definición jurídica de una sucursal en Colombia. Ahora bien, una sociedad colombiana con inversionistas extranjeros es una sociedad comercial, pero que tiene algunos o varios o todos los accionistas en el extranjero. Pueden ser nacionales o extranjeros. ¿Cuál es la principal diferencia? A modo de resumen y la más relevante desde mi punto de vista es la limitación de responsabilidad que se configura en las sociedades nacionales con accionistas extranjeros, donde hay un velo corporativo entre la sociedad y los accionistas, mientras que en las sucursales de sociedad extranjera no hay esa limitación de responsabilidad entre la sucursal y la casa matriz. En otras palabras, en las sucursales de sociedad extranjera no hay un velo corporativo entre la responsabilidad que adquiera por sus actos o contratos o el desarrollo de su objeto social la sucursal con relación a la casa matriz. Es decir, la casa matriz va a responder solidaria y limitadamente por todas las obligaciones que adquiera la sucursal, mientras que en una sociedad comercial nacional con inversionistas o accionistas extranjeros sí hay una limitación de la responsabilidad, inclusive en las SAS, las sociedades por acciones simplificadas, bajo la ley 1258 del 2008, se habla o se determina que los accionistas de una sociedad por acciones simplificadas inclusive no responderán por obligaciones laborales o tributarias o de cualquier otro origen como deudas o obligaciones comerciales o civiles. Para mí esa es la mayor diferencia entre una sucursal de sociedad extranjera y una sociedad nacional con inversionista extranjero, obviamente visto desde el punto de vista de asesor y de abogado de inversionistas extranjeros. Ese es el concepto más relevante que un inversionista extranjero tiene que tener en cuenta al momento de decidir si constituye una sociedad nacional con inversión extranjera o con accionistas extranjeros, o si definitivamente lo que quiero es abrir un establecimiento de
comercio de mi matriz extranjera en Colombia a través de la constitución de una sucursal. Ok, hablando entonces de este tema, me gustaría mucho preguntarle cómo se manejan los aspectos tributarios y pues obviamente fiscales para una sucursal de sociedad extranjera aquí en Colombia, y adicionalmente entonces qué implicaciones tiene esto para la empresa, digámoslo así, o sea, la empresa matriz en el extranjero. Sí, ese es un tema muy interesante. Creo que es de los más relevantes en temas de planeación tributaria y derecho de los negocios internacionales, y es el manejo tributario de las sucursales de sociedades extranjeras en Colombia. Esto está, digamos, armonizado con otros conceptos de derecho comercial internacional, como los tratados de doble imposición o de doble tributación. Pero para responderte tu pregunta, digamos, quiero ser muy enfático. Las sucursales de sociedad extranjera en Colombia son responsables del impuesto de renta por sus rentas de origen nacional y sus rentas de fuente extranjera. Eso lo establece, por ejemplo, la Ley 2010, el Estatuto Tributario. Es decir, que en principio las sucursales son responsables y están obligadas a tributar sobre sus ingresos o rentas de fuente nacional y de fuente extranjera. También son responsables, por ejemplo, del impuesto de IVA y de retenciones, también del impuesto de ICA. Es decir, que su tratamiento bajo el concepto general de entidades domiciliadas en Colombia del Estatuto Tributario, es decir, establecimientos de comercio con domicilio permanente en Colombia, incluye a las sucursales de sociedad extranjera. Y en ese sentido, el tratamiento de las sociedades comerciales con inversión extranjera y de las sucursales es prácticamente el mismo. ¿A qué quiero llegar con este punto? Es la sucursal de sociedad extranjera es responsable del impuesto de renta, del impuesto de IVA, de las retenciones, del ICA y de los demás impuestos complementarios. Adicionalmente, tiene las mismas responsabilidades tributarias o inclusive más, porque tiene que presentar medios magnéticos de información exógena y tiene que presentar precios de transferencia, que es una obligación o una responsabilidad tributaria y administrativa bastante compleja. Y no solo esto, también por obligación tiene que contar con un revisor fiscal, a diferencia, por ejemplo, de las sociedades por acciones simplificadas. Ahora bien, en derecho de los negocios internacionales, o derecho tributario internacional y derecho comercial internacional, hay tratados de doble imposición. Entonces, yo puedo, a través de estos tratados de doble imposición, descontar obviamente los impuestos de la misma naturaleza, por ejemplo, el impuesto de renta que yo he pagado en Colombia sobre mis rentas producidas por esta sucursal o declaradas por esta sucursal, de mis impuestos que voy a declarar en mi país de origen o en mi casa matriz. Pues yo no voy a pagar una doble imposición o doble vez el impuesto. Lo que pagué de impuesto de renta aquí en Colombia, pues seguramente no lo voy a pagar por la aplicación del tratado de doble imposición en mi residencia matriz. Esa sería, digamos, una explicación resumida del tratamiento tributario, pero es un tema que fácilmente podría uno hablar en otra charla y en varias sesiones del tratamiento tributario de las sucursales de empresas extranjeras en Colombia y los tratados de doble imposición que hay en Colombia y los convenios de doble imposición y las tarifas que se pueden manejar en diferentes impuestos, renta, retenciones, IVAs y demás impuestos. Doctor, tengo una pregunta, pero esa pregunta sí es bastante personal y me gustaría saber entonces cuáles son los principales sectores, según su opinión, económicos en Colombia que atraen, llamémoslo así, como la inversión extranjera. Pues es muy variado y depende de la economía en general y del desarrollo económico en general en Colombia. Algunas épocas fluctúa mucho esa inversión extranjera directa en Colombia, pero eso lo tiene bastante bien identificado el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio Exterior, el Banco de la República, y según estadísticas de estas entidades, los sectores donde más se hace inversión extranjera directa en Colombia es en turismo, en
en el sector servicios, en el sector financiero, en el sector agroindustrial y en tecnología. Ok, perfecto. Continuando entonces con las anteriores preguntas que estábamos haciendo, quisiera entonces saber qué papel juegan las relaciones diplomáticas entre Colombia y el país de origen de la empresa extranjera, en este caso, en el proceso de constitución de una sucursal aquí en Colombia. Realmente las relaciones diplomáticas no es que incidan mucho en el trámite de constitución o inversión extranjera directa en Colombia a través de una sucursal. Las relaciones diplomáticas son gubernamentales a través de la Cancillería, que por estos días tiene algunos cambios importantes, por ejemplo, en el canciller, con algunas decisiones de la Procuraduría que impuso una sanción bastante extensa en sus funciones, y hay un canciller delegado por la Presidencia de la República por cierto tiempo. Uno lo que observa es que las relaciones diplomáticas, dada la estabilidad jurídica y económica relativa que tiene Colombia a lo largo de los años, no han incidido en el cambio de la inversión extranjera directa con ciertos países. Realmente lo que le importa a los inversionistas es que haya una estabilidad jurídica, que se les respeten los tratados de libre comercio con algunos países de los cuales ellos son miembros, que se respeten esas condiciones de inversión y que el gobierno ofrezca de alguna u otra manera cierta seguridad en las inversiones extranjeras. Si esa estabilidad jurídica o esa seguridad jurídica a través de los tratados internacionales se garantiza, no tiene nada que ver las relaciones diplomáticas, sino más bien que se garantice la aplicación de los articulados de los tratados internacionales, como lo es la garantía de la estabilidad jurídica para los inversionistas. En ese orden de ideas, siempre y cuando se mantenga en firme los postulados de esos tratados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, los inversionistas ven con buenos ojos hacer la inversión y en nada inciden, digamos, esas situaciones particulares actuales, por ejemplo, como la que está viendo la Cancillería y el Ministerio de Relaciones Exteriores en nuestra época. Ok. Según lo que usted acaba de decir, pensando claramente en los inversionistas, quisiera entonces preguntarle qué estrategias de seguridad jurídica, en este caso, ofrece Colombia para ellos. Sí, pues digamos que algunas de las estrategias jurídicas que hacen más atractiva la inversión extranjera en Colombia son precisamente las orientadas a estipular en tratados de libre comercio esa estabilidad jurídica. Pero en mi opinión personal, creo que uno de los factores que más afectan la inversión extranjera en Colombia es esa proliferación normativa y esa proliferación de reformas tributarias que en promedio ocurren cada 2 o 3 años en Colombia. Si Colombia pudiera garantizar esa estabilidad jurídica que está consagrada en los tratados internacionales, pero de manera real y de forma eficiente, pudiera no tener un cambio normativo tan frecuente en materia tributaria y tuviera una seguridad jurídica orientada a que los procesos de intervención, fiscalización y procesos sancionatorios del Estado no sean procesos confiscatorios ni extintivos de ese dominio, y que esos procesos no sean tan gravosos que terminen confiscando las inversiones internacionales o las inversiones extranjeras o expropiando las inversiones extranjeras a través de procesos de fiscalización, de determinación, a través de procesos de intervención del gobierno y a través de procesos sancionatorios de las entidades. Si pudiéramos evitar esas circunstancias, creo que le podríamos generar una mayor seguridad al inversionista extranjero y ser más
atractivos para recibir inversión extranjera en Colombia. Hay estadísticas en el último año 2023 y 2024 que indican que las inversiones extranjeras están reduciéndose de manera considerable en Colombia. Y esto se debe particularmente a la inestabilidad jurídica que no se está respetando y que está consagrada en los tratados internacionales como los tratados de libre comercio. Se debe a esa inestabilidad en la proliferación de reformas tributarias y también se debe a la inseguridad que generan los procesos, como ya lo dije, de fiscalización, de determinación, sancionatorios y de intervención que resultan siendo confiscatorios y expropiatorios de la propiedad privada para un inversionista extranjero. Si pudiéramos corregir estas situaciones, creo que aumentaríamos la inversión extranjera en Colombia. Y otro punto que creo que se debería mejorar es la infraestructura general en Colombia para atraer, por ejemplo, mayor comercio internacional, por ejemplo, mayores importaciones y exportaciones que en este momento no podemos garantizar por una infraestructura deficiente. Doctor, y ya para finalizar, me gustaría hacerle esta última pregunta, y es ¿qué recomendaciones le daría a las empresas extranjeras que están considerando establecer una sucursal aquí en Colombia? Bueno, pues creo que mi mayor recomendación es invitarlos a asesorarse con un abogado, con una firma, con un despacho experto en derecho de los negocios internacionales, porque esta área de práctica agrupa materias tan importantes como el derecho cambiario, el derecho tributario internacional, el derecho comercial internacional, el derecho societario en Colombia, y de esta manera podría abarcar todos los aspectos relevantes para determinar y definir si una inversión extranjera en Colombia es viable y a través de qué vehículos jurídicos la va a hacer. Por ejemplo, a través de una sociedad nacional con inversión extranjera, a través del otro vehículo jurídico que es la sucursal de sociedad extranjera en Colombia, y a través de otras figuras que podemos mencionar como fiducias mercantiles, mandatos comerciales, mandatos civiles, acuerdos o contratos de colaboración o cooperación empresarial como joint ventures o contratos de consorcio o contratos de unión temporal, y de esta manera definir cuál es el mercado objetivo, cuál es el sector en el que se va a invertir y definir cuáles son los vehículos jurídicos precisos mediante los cuales se va a hacer esa inversión. Obviamente analizando siempre estas 4 materias que integran el derecho de los negocios internacionales, que son el derecho cambiario colombiano, el derecho tributario colombiano e internacional, el derecho comercial nacional e internacional y el derecho societario colombiano, y también armonizándolo con vehículos societarios a nivel jurídico internacional. Esa sería mi recomendación. Bueno, doctora, ha sido una experiencia enriquecedora de verdad tenerla aquí en este podcast. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, con mucho gusto. Espero me sigan invitando para hablar de más temas jurídicos, y invito a todas las personas a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestra página web, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en TikTok, y que estén atentos a todo el contenido jurídico que hacemos para nuestra comunidad. Claro que sí. Bueno, y a ustedes entonces los esperamos en una nueva edición de La Consultoría.